Era solo un camarero hasta que un acto de bondad cambió su destino para siempre. Mark Elliot limpió el mostrador por lo que parecía la milésima vez ese día, flexionando sus musculosos antebrazos con cada movimiento practicado. La tenue iluminación de la taberna apenas ocultaba los bordes desgastados de su chaleco gris oscuro con inserciones plateadas, un uniforme que había visto días mejores, al igual que sus pacientes. Otra ronda, humano, ladró un corpulento hombre de negocios draviano, golpeando con fuerza su mano de 4 dedos sobre la superficie recién limpia. Y date prisa. Enseguida, señor, respondió Mark con la sonrisa practicada que había perfeccionado durante 6 meses de trabajo en Stellar Drift, la taberna más popular y la única en este cuadrante de Viridia Prime. El adinerado mundo alienígena le había parecido el escape perfecto de la aplastante monotonía de la Tierra. Después de 28 años de los mismos cielos grises y trabajo sin futuro, Mark había aprovechado la oportunidad de ver las estrellas. Su solicitud para el cuerpo de servicio interestelar había sido un tiro desesperado en la oscuridad, pero de alguna manera lo habían aceptado. Ahora aquí estaba, sirviendo bebidas a alienígenas con privilegios que veían a los humanos como poco más que sirvientes convenientes. La novedad se había desvanecido más rápido que la colonia barata. Mientras preparaba la bebida del Dravian, un brebaje que olía a goma quemada y parecía mercurio líquido, Mark vio su reflejo en la superficie de metal pulido detrás de la barra. Su cabello rubio oscuro y despeinado necesitaba un corte, y sus cálidos ojos grises parecían cansados. No es que ninguno de los clientes notara o le importara los apuestos humanos que servían sus bebidas. «Pareces una mierda recalentada», comentó Tully, el cocinero arcturiano de la taberna, su piel teñida de azul brillando bajo las luces de la cocina. «Gracias por la evaluación», respondió Mark secamente. «Me siento peor». «Entonces, ¿por qué quedarse? Se supone que los humanos son aventureros. Vayan a buscar otra aventura». Mark se encogió de hombros. «Necesito los créditos. Además, ¿a dónde iría yo? No es que pueda permitirme un pasaje fuera del mundo con el sueldo de un camarero». La conversación se apagó cuando las pesadas puertas metálicas de la taberna, adornadas con símbolos viridianos de prosperidad, se abrieron de par en par. El ambiente bullicioso habitual se atenuó ligeramente cuando 3 pequeñas figuras entraron tímidamente. Eran niñas viridianas, niñas a juzgar por sus pulcras y brillantes faldas. Su piel violeta parecía brillar suavemente en la tenue luz de la taberna, y su corto cabello blanco plateado enmarcaba rostros delicados dominados por grandes y luminosos ojos azules. No debían de tener más de 8 o 9 años en años terrestres. La más alta de las 3 se acercó a la barra, poniéndose de puntillas para mirar por encima del mostrador. «Disculpe, señor», dijo con una voz suave y melódica que de alguna manera se imponía sobre el ruido de la taberna. «¿Podríamos comer algo? Por favor?» Mark se inclinó hacia adelante. «¿Dónde están tus padres?» «Mamá viene pronto», respondió la niña, con sus brillantes ojos azules llenos de seriedad. Se suponía que debíamos esperar, pero Liri y Sanna tenían mucha hambre. Las otras 2 chicas asintieron solemnemente, agarrando pequeñas bolsas que tintineaban con monedas. «Tenemos dinero», le aseguró la más alta, vaciando su bolsa en el mostrador. Un mísero puñado de centavos viridianos, ni siquiera suficientes para un vaso de agua en este establecimiento. Mark miró a su alrededor. El empresario Dravio observaba con manifiesto desprecio, mientras una mesa de comerciantes merlonianos reía disimuladamente. Sabía lo que esperaban, que ahuyentara a los niños como si fueran plagas indeseadas. En cambio, sintió algo agitarse en el pecho, una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Qué tal unos tentáculos retorcidos?», sugirió, nombrando un manjar local que los niños adoraban. Tentáculos fritos de la Sagitaria viridiana, rociados con dulce néctar. «Invita a la casa». Los ojos de la chica se abrieron de par en par, incrédula. «¿En serio?», preguntó la más pequeña sin susurrar. «Liri o Sanna». No estaba seguro de cuál. «¿En serio?», confirmó Mark,
dirigiéndose ya a la cocina. Búsquense una mesa. Tully arqueó una ceja cuando Mark hizo el pedido. Saben que Grell les descontará eso de su paga. Merece la pena, respondió Mark, observando cómo las chicas se sentaban en una mesita cerca de la ventana, con las piernas colgando de sillas demasiado altas para ellas. Cuando trajo el plato de tentáculos retorcidos humeantes, sus rostros se iluminaron con una alegría tan genuina que Mark sintió una opresión en el pecho. Le dieron las gracias con sus suaves voces, sus pequeñas manos violetas tomando con cuidado la comida ofrecida. De nada, señoritas, dijo con una sonrisa genuina, la primera en semanas. Estaba a medio camino de regreso a la barra cuando las puertas de la taberna se abrieron de nuevo. Todo el salón quedó en silencio. Una mujer viridiana estaba en la entrada, su presencia exigiendo atención sin esfuerzo. Su piel violeta parecía brillar con una luz interior, y su cabello corto, blanco plateado, enmarcaba unos rasgos tan perfectamente proporcionados que parecían casi irreales. Llevaba un exquisito vestido gris con ribete de piel y brillantes piedras preciosas que captaban la luz con cada movimiento. El profundo escote revelaba la piel violeta justa como para que varios clientes se removieran incómodos en sus asientos. Pero fueron sus ojos los que cautivaron a Mark. Azules brillantes e intensamente inteligentes, escudriñando la sala hasta encontrar a las tres chicas, para luego dirigirse a él con una concentración impecable. Madre, llamó la chica más alta, saludando con entusiasmo. La mujer se deslizó por la sala, con movimientos fluidos y gráciles. De cerca, era aún más deslumbrante. Su aroma era una sutil mezcla de flores exóticas y algo indefiniblemente alienígena. Ilia, te dije que esperaras afuera, dijo con voz melódica pero firme. Teníamos hambre, madre, respondió Ilia, y esta amable humana nos dio de comer. Esos penetrantes ojos azules se volvieron hacia Mark, observándolo con curiosa intensidad. ¿Lo tenía ahora? Mark sintió que se le calentaba el rostro. No era nada, señora. Tenían hambre. Nada, repitió, arqueando una elegante ceja. La amabilidad nunca es nada, humano, sobre todo en Viridia Prime. Extendió una mano esbelta. Soy Eyari Neris. Mark Elliot, respondió él, tomándole la mano. Su piel era sorprendentemente cálida contra la de él. Mark Elliot, repitió ella como si estuviera probando el nombre. Tienes mi gratitud. ¿Cuánto te debo por la comida? Nada, insistió. Fue un placer. Eyari ladeó la cabeza ligeramente mirándolo con renovado interés. Fascinante. La mayoría de los humanos que he conocido aquí son bastante mercenarios. Yo no soy la mayoría de los humanos, respondió Mark, sorprendiéndose a sí mismo con su audacia. Una sonrisa curvó sus perfectos labios. No, no creo que lo seas. Metió la mano en una elegante bolsa que llevaba a la cintura y sacó una pequeña tarjeta cristalina. Necesito personal adicional en mi propiedad. Alguien con tu disposición podría ser valioso. Mark tomó la tarjeta, sintiendo su fresco peso en la palma de su mano. Solo soy un camarero. Y una vez solo fui la hija de un comerciante. Eyari respondió enigmáticamente. Todos somos algo hasta que nos convertimos en algo más. Reunió a sus hijas con un gesto amable. Considera mi oferta, Mark Elliot. El puesto sería mucho más gratificante. Dicho esto, se giró y condujo a las chicas hacia la puerta. Justo antes de salir, miró por encima del hombro. Esos increíbles ojos azules se encontraron con los suyos al otro lado de la habitación. Gracias de nuevo por su amabilidad con mis hijas. Tales acciones rara vez pasan desapercibidas. O sin recompensa en mi casa. Entonces se fue, dejando solo su persistente aroma y la tarjeta en la mano de Mark. La miró. Grabados en elegante caligrafía había un nombre y una dirección. Eyari Naris, señora de Astral Heights. ¿Astral Heights? Tully silbó por lo bajo. Esa es la finca más exclusiva del hemisferio norte. ¿Qué hiciste? ¿Salvarle la vida?
Solo alimentar a sus hijos, murmuró Mark, sin dejar de mirar la tarjeta. Bueno, serías una tontería si no la llamarás, dijo Tully, volviendo a cocinar. A menos que disfrutes limpiando Draví y baba de las encimeras el resto de tu vida. Mark se guardó la tarjeta en el bolsillo, con la mente llena de posibilidades. Por primera vez desde su llegada a Viridia Prime, sintió algo más que resignación. Sintió esperanza. Durante 3 noches, Mark dio vueltas en la cama en su pequeño apartamento, sintiendo que el sueño lo evadía como un cliente terco que evita su cuenta. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Larry Naris. Su luminosa mirada azul. La grácil curva de su cuello. La forma en que su piel violeta parecía brillar desde dentro. Esto es ridículo, murmuró para sí mismo la 4ª mañana, mirándose en el espejo del baño. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y su cabello, habitualmente impecable, se le formaba en ángulos extraños. Es una aristócrata alienígena. Tú eres un camarero humano. Contrólate. Pero la tarjeta cristalina le quemaba en el bolsillo como un carbón candente. Había empezado a llevarla a todas partes, pasando el pulgar de vez en cuando por su lisa superficie como si pudiera revelar algún mensaje oculto. Su turno en la deriva estelar ese día fue particularmente agotador. Una delegación de comerciantes merlonianos se había puesto alborotada, derramando licor caro sobre sus mostradores recién limpiados. Grell, el dueño de la taberna, le había descontado el sueldo por el alcohol desperdiciado, a pesar de que claramente era culpa del merloniano. Humanos, se burló Grell, con sus rasgos reptilianos contorsionándose con desdén, siempre poniendo excusas. Para la hora de cerrar, Mark ya había tomado una decisión. Esperó a que el último cliente saliera tambaleándose antes de sacar la tarjeta del bolsillo y dejarla sobre la barra. Haciendo una llamada, preguntó Tully, limpiándose las manos en el delantal al salir de la cocina. Quizás, respondió Mark, intentando parecer despreocupado. Si no lo hago, me pasaré el resto de mi vida preguntándome qué podría haber pasado. La expresión de Tully se suavizó. Por si sirve de algo, creo que deberías aprovecharla. Oportunidades como esta no se presentan a menudo, sobre todo para los humanos en Viridia Prime. Con una respiración profunda, Mark activó la tarjeta. Brillaba suavemente, proyectando una pequeña interfaz holográfica. Ingresó sus datos y esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. La respuesta llegó casi de inmediato. Un pequeño holograma de un camión apareció sobre la tarjeta. Su imagen era tan realista que casi podía oler su exótico perfume. Mark Elliot, dijo ella, con una voz cálida que sonaba a genuino placer. Empezaba a pensar que habías descartado mi oferta. La he estado considerando detenidamente, respondió él, intentando parecer más sereno de lo que sentía. Sus labios holográficos se curvaron en una sonrisa. ¿Y a qué conclusión has llegado? ¿Sigue disponible el puesto? Sí. Sus ojos parecían brillar incluso a través del holograma. Para ti, Mark tragó saliva con dificultad. Entonces, me gustaría aceptar. Excelente. ¿Puedes empezar mañana? Enviaré transporte a tu residencia al amanecer. Antes de que pudiera responder, las pesadas puertas de la taberna se abrieron de golpe con un estruendo atronador. 3 figuras enmascaradas irrumpieron, blandiendo armas de energía que zumbaban con un potencial letal. «Que nadie se mueva», gritó el intruso más alto, con la voz distorsionada por un vocoder. «¿Mark?» El holograma de L.I. parpadeó con preocupación. «¿Qué ocurre?» La cabeza del atacante principal giró bruscamente hacia el sonido de su voz. Incluso a través de la máscara, Mark percibió su repentino interés. «Fin de la transmisión», dijo Mark rápidamente, cubriendo la tarjeta con la mano. La imagen de L.I. se desvaneció al instante. «Tú». El atacante apuntó con su arma directamente a Mark. «Los humanos, ¿dónde están?» «¿Dónde está quién?», respondió Mark, levantando lentamente las manos. «No te hagas el tonto.
Los hijos de los Nari. Sabemos que estuvieron aquí. Una fría comprensión lo invadió. Estos no eran ladrones al azar. Buscaban a las hijas de Elei. Se fueron hace días. Intervino Tully con voz ligeramente temblorosa. No los he visto desde entonces. El líder les hizo un gesto a sus compañeros. Registren el lugar. Mientras los otros dos empezaban a destrozar la taberna, la mente de Mark daba vueltas. ¿Por qué alguien estaría cazando niños? ¿En qué se había metido? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave sonido proveniente de debajo de la barra. Un sonido que reconoció al instante. El suave tintineo de los brazaletes de los niños viridianos. Se le heló la sangre. De alguna manera, las chicas estaban allí, escondidas bajo el mostrador donde había estado toda la noche. ¿Cómo no las había notado? El líder se acercó, apuntando con su arma al pecho de Mark. Si escondes algo humano, te prometo que te arrepentirás. No escondo nada, respondió Mark, manteniendo el contacto visual a pesar de los latidos del corazón. Solo un camarero que ha tenido un largo día. El atacante se inclinó, su rostro enmascarado a centímetros del de Mark. Los humanos son unos mentirosos terribles. Se te nota el pulso en la garganta. Uno de los otros atacantes gritó desde la cocina. No hay nada aquí. Revisa arriba, ordenó el líder sin apartar la vista de Mark. A medida que los pasos se alejaban, Mark se dio cuenta de su precaria posición. Si encontraban a las niñas, una pequeña mano violeta apareció de repente en el borde del mostrador, buscando un utensilio caído. Mark se movió ligeramente, tapándolo con el cuerpo. ¿Qué fue eso? Ladeó la cabeza el líder. ¿Qué fue qué? Replicó Mark, forzando una expresión de confusión. El arma del atacante zumbaba con más fuerza mientras ajustaba los ajustes. Última oportunidad, humano. ¿Dónde están los hijos de Nari? En ese instante, Mark tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con un movimiento rápido, agarró la botella más cercana y la estrelló contra la máscara del atacante. El hombre se tambaleó hacia atrás, disparando su arma salvajemente hacia el techo. ¡Corre!, gritó Mark, saltando por encima del mostrador para interponerse entre el atacante y donde sabía que se escondían los niños. Los siguientes instantes transcurrieron en un torbellino de movimiento y adrenalina. Mark sintió un dolor punzante en el hombro cuando una ráfaga de energía lo rozó, pero no flaqueó. Años de intervenir en peleas de bar habían afinado sus reflejos, y aunque estos oponentes iban armados, claramente no esperaban resistencia. Consiguió desarmar a un atacante con una patada certera, haciendo que el arma se deslizara por el suelo. Tully, con una valentía inesperada, abordó a otro por la espalda. El líder se recuperó rápidamente, alzando su arma para asestar un tiro mortal. Cuando las puertas de la taberna se abrieron de golpe, Elei Nara estaba en el umbral, flanqueada por dos imponentes hombres viridianos con elegantes armaduras. Su habitual compostura elegante había dado paso a una furia fría. Sus ojos ardían como fuego azul. «Aléjate de él», ordenó, con una fuerza que Mark no había percibido antes. Los atacantes dudaron, reconociendo claramente un cambio de rumbo. «Esto no ha terminado», gruñó el líder, retrocediendo hacia una salida trasera. «Los niños serán nuestros tarde o temprano». Con un último gesto amenazador, los intrusos huyeron en la noche. En el repentino silencio, 3 cabecitas se asomaron por detrás de la barra. «Madre», gritó Elei, corriendo hacia ella con sus hermanas pisándole los talones. Elei se arrodilló y abrazó a sus hijas con visible alivio. Tras asegurarse de que estaban ilesas, miró a Mark con una expresión más suave. «Las protegiste», dijo, poniéndose de pie con gracia. «Arriesgando tu propia vida». Mark hizo una mueca al sentir que la adrenalina se le escapaba, haciéndole profundamente consciente de su hombro herido. No podía dejar que lastimaran a niñas. Elei se acercó lentamente, sin apartar la mirada de él.
Ya has sido amable con mis hijas 2 veces. Tales acciones revelan la verdadera naturaleza de un hombre. Extendió la mano y rozó ligeramente su hombro herido con los dedos. Estás herido. No es nada, insistió él, aunque el dolor sugería lo contrario. No es nada, replicó ella, haciéndose eco de su anterior intercambio. Su mano se detuvo en su brazo. El roce le envió un calor inesperado por todo el cuerpo a pesar de la lesión. Vendrás con nosotros ahora. Mi médico personal te atenderá. No era una petición, y Mark asintió. Mientras el guardia de Hilary aseguraba la zona, ella se acercó a él, lo suficiente como para que sintiera el calor que irradiaba su piel violeta. Creo que el universo te trajo a nuestras vidas por una razón, Mark Elliot, murmuró, con una voz que le aceleró el pulso. Y empiezo a sospechar cuál podría ser esa razón. Las alturas astrales desafiaban todas las expectativas que Mark se había formado. La finca se extendía sobre una península privada, adentrándose en el Mar Verde. Su arquitectura era una impresionante fusión de curvas orgánicas y altísimas agujas que parecían alcanzar las lunas gemelas. Los jardines bioluminiscentes proyectaban un suave resplandor sobre el terreno, mientras que las fuentes de líquido, que brillaban como la luz de las estrellas fundidas, creaban una atmósfera sobrenatural. Esto es increíble, murmuró Mark mientras el transporte privado de Hilary se deslizaba por el perímetro de seguridad de la finca. Ha pertenecido a mi familia durante 7 generaciones, dijo Hilary. Hilary respondió con la voz teñida de orgullo. A su lado, las 3 niñas finalmente habían sucumbido al agotamiento. Sus pequeñas figuras violetas se acurrucaban juntas en un sueño plácido. Aunque he hecho algunas modificaciones para adaptarlas a mis gustos. El transporte se posó en una plataforma de aterrizaje cerca de la estructura principal. 2 asistentes aparecieron de inmediato, levantando con cuidado a las niñas dormidas. Llévenlos a sus aposentos, ordenó Hilary. Doblen la seguridad esta noche. Mientras los asistentes se marchaban con sus hijas, Hilary centró toda su atención en Mark. A la luz de la luna, su piel violeta adquirió un tono casi perlado, dándole un aspecto etéreo. Ahora, atiendan esa herida. Lo condujo por pasillos de piedra pulida que parecían latir con una luz sutil. Obras de arte como ninguna que Mark hubiera visto jamás adornaban las paredes. Piezas tridimensionales que se movían y transformaban a su paso, respondiendo a su presencia. ¿El arte? Se mueve, observó, distraído momentáneamente del dolor en su hombro. El arte viridiano está vivo, explicó Hilary. Responde a la energía emocional. Ahora mismo percibe tu asombro. Y tu dolor. Entraron en lo que parecía una sala médica, aunque se parecía poco a cualquier hospital que Mark hubiera visto. Un hombre viridiano con atuendo formal se adelantó, con expresión impasible. Señora Naras, reconoció con una leve reverencia. Es la humana. Sí, Tarín. Estaba herido, protegiendo a mis hijas. La actitud del médico cambió sutilmente. Ya veo. Por favor, siéntese aquí. Señaló una silla contorneada que se ajustó a la figura de Mark mientras éste se sentaba. Mientras Tarín preparaba sus instrumentos, Hilary permaneció cerca. Su presencia era reconfortante y a la vez distraía. El médico trabajó eficientemente, aplicando un gel frío en la herida de Mark que adormeció la zona al instante. Fascinante, murmuró Tarín mientras examinaba la herida. El tejido humano responde extraordinariamente bien a nuestros compuestos regenerativos. Mejor que el nuestro, de hecho. ¿Es inusual?, preguntó Mark, observando cómo la herida comenzaba a cerrarse ante sus ojos. Muy bien, respondió Tarín. La mayoría de las especies requieren fórmulas específicas. Los humanos son adaptables. Eso es lo que los hace tan valiosos, añadió Hilary, mirando a Mark con una intensidad que le aceleró el pulso. Y tan peligroso para quienes temen al cambio.
Después de que Tarín terminara su tratamiento y se marchara, Hilary condujo a Mark a una espaciosa sala de estar con vistas al mar. Un camarero apareció con refrigerios y se retiró discretamente. «Te debo una explicación», dijo Hilary, entregándole un vaso lleno de un líquido azul brillante. «Sobre el ataque de esta noche y por qué te ofrecí trabajo». Mark aceptó la bebida. Sus dedos se rozaron momentáneamente. Incluso ese breve contacto le provocó una sensación de conciencia. «Te escucho». Hilary se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir su aroma único. Algo así como flores nocturnas con un toque de especias. «Soy lo que mi gente llama una luminaria, un cargo político equivalente a sus senadores terrestres, aunque con un poder considerablemente mayor». Dio un delicado sorbo a su bebida. «Mi familia ha ocupado este cargo durante generaciones, abogando por políticas progresistas, incluyendo una mayor relación con otras especies, en particular con los humanos. Y supongo que no todos están de acuerdo con esa postura», observó Mark. Una sonrisa curvó sus labios perfectos. «Perspicaz. No, hay una facción, los puristas, que creen que los viridianos deberían permanecer aislados, preservando lo que llaman nuestra soberanía genética. Desprecian especialmente a los humanos». «¿Por qué a los humanos específicamente?». La mirada de Hilary se intensificó. «Porque son la única especie cuya estructura genética es lo suficientemente compatible con la nuestra como para producir descendencia viable». Mark casi se atragantó con su bebida. «Disculpe, ¿qué?». «Es extremadamente raro», aclaró ella, aparentemente divertida por su reacción. «Pero posible. Los puristas lo consideran una abominación. Se han vuelto más violentos en los últimos meses, atacando a quienes apoyamos la cooperación entre especies». «¿Y sus hijas? ¿Por qué atacarlas?». Una sombra cruzó el rostro de Hilary. «Para hacerme daño. Para obligarme a retirar mi propuesta de ley que otorgaría a los humanos igualdad de derechos en Viridia Prime». Dejó su vaso. «Nunca esperé que fueran tan audaces como para atacar en público». Mark procesó esta información. Las piezas encajaron. «Así que cuando me ofreciste un trabajo, era genuino», le aseguró. «Necesitaba personal de seguridad adicional». «Sí, pero también…». Hizo una pausa, con una vacilación inusual. «Había algo en ti, Mark. Algo que no había sentido antes». El aire entre ellos pareció espesarse con una tensión tácita. Mark se dio cuenta de lo cerca que estaban sentados, de cómo la luz de la luna se reflejaba en sus rasgos. «Solo soy un camarero que hizo lo que cualquiera haría», dijo en voz baja. La risa de Ellie fue como música. «No, no eres cualquier cosa. Eso es precisamente lo que me atrajo de ti». Su mano se movió para posarse suavemente sobre su hombro recién curado. «Los humanos tenemos una cualidad de la que a los viridianos a menudo nos falta. Compasión espontánea. Actuaste sin calcular, sin esperar. Recompensa». Su tacto le envió una espiral de calor, y Mark se encontró inclinándose ligeramente más cerca. «¿Es eso inusual aquí? Más de lo que crees». Su voz se había reducido a un susurro. «Nuestra sociedad valora la deliberación cuidadosa, el pensamiento estratégico. Rara vez actuamos por impulso. Y, sin embargo», observó Mark, «me trajiste aquí esta noche de forma bastante impulsiva». Sus ojos azules se oscurecieron con algo que le cortó la respiración. «Quizás ya estés ejerciendo influencia sobre mí». La tensión entre ellos era palpable ahora. Un ser vivo que parecía latir al ritmo de las obras de arte de las paredes. Mark era plenamente consciente de cada detalle de ella. El sutil subir y bajar de su pecho con cada respiración. El débil pulso visible en la base de su garganta. Garganta. La forma en que sus labios se separaban ligeramente mientras lo miraba. «Ellie», empezó, sin estar del todo seguro de lo que pretendía decir. Ella lo silenció colocando un dedo sobre sus labios. «Los eridianos viven el doble que los humanos, Mark».
Aprendemos a reconocer las oportunidades valiosas cuando se presentan. Su dedo trazó el contorno de su boca, provocando escalofríos en su columna. Y a aprovecharlas. Sin remordimientos. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los suyos, Mark sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Cada terminación nerviosa, de repente, gloriosamente viva. Su boca era más cálida de lo que esperaba. Su sabor, exótico y embriagador. Lo que comenzó como una suave exploración, rápidamente se convirtió en algo más urgente, más primario. Mark se apartó ligeramente, sin aliento. ¿Estás seguro de que esto es prudente? Dada tu posición. Los ojos de L.I. brillaron con una mezcla de diversión y deseo. La sabiduría está sobrevalorada. Mark Elliot. A veces el corazón sabe lo que la mente no puede comprender. Su mano se deslizó hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello. Y mi corazón te reconoció en el momento en que mostraste bondad a mis hijas. Mientras ella lo atraía hacia sí, Mark se entregó al momento, a la conexión imposible que se formaba entre ellos. Cualesquiera que sean los peligros que pueda traer el mañana, esta noche les pertenece solo a ellos. Mark despertó en un entorno desconocido, momentáneamente desorientado hasta que los recuerdos de la noche anterior lo inundaron. La cama a su lado estaba vacía, aunque el persistente aroma del exótico. El perfume confirmó que no había soñado con su apasionado encuentro. La cámara estaba bañada por el suave resplandor del sol naciente de Viridia Prime, filtrándose a través de lo que parecían paredes de cristal vivo que ajustaban su transparencia con la luz cambiante. Se estiró, sintiéndose notablemente renovado a pesar de las lesiones y el esfuerzo del día anterior. Sonó una suave campana, seguida de un discreto golpe. «Pase», llamó Mark, subiendo las sábanas de seda. Un sirviente viridiano entró con una bandeja con el desayuno y una pila de ropa doblada. Su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, aunque Mark detectó un destello de curiosidad en sus ojos. «Buenos días, señor». La señora Nerys le pidió estas prendas y le pidió que se reuniera con ella en el atrio una vez que se hubiera refrescado. Colocó la bandeja en una mesa cercana, entre la ropa, a los pies de la cama. El aparato de refrescamiento está al otro lado de esa puerta. Está calibrado para la fisiología humana. Gracias, respondió Mark, aún adaptándose a que le sirvieran en lugar de servir. ¿Está todo bien? L.I., quiero decir, señora. Nerys parecía marcharse a toda prisa. El rostro del sirviente permaneció impasible. La señora fue convocada a una reunión de emergencia del consejo por el incidente de la noche anterior. Solicita su presencia como su escolta personal de seguridad. Tras la partida del sirviente, Mark examinó la ropa. Un traje formal azul medianoche con detalles plateados. Un corte que fusionaba la moda viridiana con la sastrería humana. Le sentaba a la perfección, como si estuviera hecho a medida. La unidad de repaso resultó ser una maravilla de tecnología alienígena, que limpiaba y rejuvenecía su cuerpo con pulsos de luz y niebla en lugar de agua. Para cuando llegó al atrio Mark se sentía transformado, diferente del camarero que le había servido bebidas el día anterior. L.I. lo esperaba en un pabellón del jardín, rodeado de pantallas holográficas flotantes que mostraban noticias y documentos. Vestía un conjunto formal de color morado oscuro con intrincados bordados plateados que enfatizaban su estatus político, a la vez que lograban resaltar cada curva de su forma de vida. Descartó las pantallas con un gesto al verlo, con una mirada cálida. «Con aprecio. El atuendo te sienta bien». «Me siento un poco demasiado elegante para ser guardia de seguridad», admitió Mark, ajustándose el cuello desconocido. «No asistes como guardia de seguridad», corrigió a Larry, acercándose para hacerle un pequeño ajuste a la chaqueta. Sus dedos se demoraron más de lo necesario. «Asistes como mi invitado de honor y como prueba viviente de que los humanos merecen la misma posición en nuestra sociedad». Su proximidad reavivó la conexión entre ellos.
Mark le tomó la mano y se la llevó a los labios en un gesto que hizo que sus ojos se oscurecieran con el recuerdo del placer. Anoche fue, comenzó él. El principio, terminó ella por él, en voz baja e íntima. Pero ahora debemos afrontar las consecuencias políticas del ataque. Retrocedió a regañadientes. El consejo espera, y las luminarias nunca llegan tarde. Su transporte se deslizó por la capital de Viridia Prime, una impresionante metrópolis de imponentes torres y jardines suspendidos. Mark se maravilló ante las maravillas arquitectónicas, tan diferentes de las colonias utilitarias de la Tierra. La Cámara del Consejo se construyó hace 5000 años, explicó Alari mientras. Me acerqué a una enorme cúpula de lo que parecía coral vivo. Se dice que amplifica la verdad y disminuye la falsedad, aunque he presenciado muchas mentiras exitosas entre sus paredes. El interior de la cámara era aún más impresionante. Una semiesfera perfecta con 7 plataformas elevadas dispuestas en círculo. Cada plataforma albergaba una silla ornamentada, 5 de las cuales ya estaban ocupadas por viridianos de diversas edades, todos con atuendos formales de diferentes colores. Su llegada causó un revuelo inmediato. Los susurros recorrieron la cámara cuando los asistentes y los funcionarios menores notaron al humano que acompañaba a la luminaria Narice. «Te has excedido, Elei», gritó una de las luminarias sentadas, un hombre mayor de piel índigo intenso, que trajo a un forastero a los procedimientos del consejo sin aprobación previa. «Cuando mi familia es atacada, luminaria Vex, el protocolo pasa a un segundo plano», respondió Elei con frialdad, subiendo a su plataforma con Mark siguiéndola un paso detrás. «Además, este forastero salvó a mis hijas de tus amigos más puros». El rostro de Vex se ensombreció casi por completo de ira. «¿Te atreves a acusarme de participación? Simplemente observé que los atacantes sabían con precisión cuando mis hijos serían vulnerables», replicó Elei. «Información que pocos poseen». El rostro de Vex. Antes de que Vex pudiera responder, llegó el último miembro del consejo, un distinguido hombre viridiano cuyo porte inspiraba respeto inmediato. «Alto, luminario Krell», respondió Elei con una reverencia formal que Mark imitó rápidamente. Krell examinó la cámara, su mirada fija en Mark con curiosidad manifiesta en lugar de hostilidad. «Veo que hoy tenemos un participante inesperado». Su voz se oyó con naturalidad por toda la cámara. «Quizás sea necesario presentarnos, luminario Naris». Elei puso una mano en el hombro de Mark. «Soy Mark Elliot de la Tierra. Protegió a mis hijas 2 veces, la más reciente durante el ataque masivo de anoche en la deriva estelar». «Un humano demostrando coraje», se burló Vex. «Lo más probable es que fuera cómplice de este ataque para ganarse la simpatía por tu agenda radical». Mark sintió que se enfurecía, pero el apretón de advertencia de Elei en su hombro lo mantuvo en silencio. «Las grabaciones de seguridad han sido analizadas», intervino otra luminaria, una mujer de piel lavanda pálida. «Confirmaron el relato de la luminaria Naris. La humana actuó para proteger a las niñas, poniéndose en riesgo». «Gracias, luminaria Pax», dijo Elei, «lo que nos lleva al verdadero propósito de esta reunión. La víctima de 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 la víctima». La discusión que siguió fue intensa, con claras divisiones entre los miembros del consejo. Vex y sus aliados insistieron en que el ataque fue inventado o obra de delincuentes comunes. Elei y sus partidarios argumentaron que fue un ataque político coordinado por extremistas puristas. A lo largo del debate, Mark observó la sutil dinámica de poder en juego. Aunque superado en número, Elei ordenó el respeto a través de su inteligencia y equilibrio. Incluso aquellos que no estaban de acuerdo con sus políticas parecían reacios a desafiarla directamente. Excepto por Vex, cuyas hostilidades parecían personales más que políticas. «Quizás deberíamos escuchar del humano directamente», sugirió Krell Luminaria durante una pausa en los argumentos. «Señor Elliot, ¿qué observó durante este ataque?» Todos los ojos se volvieron hacia Mark. Se enderezó,
aprovechando la confianza que no había sabido que poseía. Los atacantes estaban organizados y bien equipados, afirmó claramente. Sabían exactamente a quién buscaban, y mencionaron específicamente a los hijos del Nari. Esto no fue una violencia aleatoria. ¿Y por qué deberíamos confiar en la palabra de una especie conocida por el engaño? Vex exigió. Porque a diferencia de algunos, respondió Mark de manera uniforme, no tengo agenda política aquí. Hasta ayer, solo era un camarero tratando de sobrevivir. Un murmullo apreciativo se extendió por la cámara. Incluso Krell parecía impresionado por su franqueza. Un simple acto de bondad, el alto reflexivo de Luminari, lo ha colocado en el centro de nuestro debate político más polémico, el señor Elliot. Qué fascinante que el universo funcione de tal manera. A medida que la reunión continuó, Mark se hizo cada vez más consciente de la importancia histórica de su presencia. Ningún humano había asistido a una sesión del Consejo. Antes, Han encontró el suyo durante un intercambio particularmente calentado. Sus dedos se entrelazan de la vista de los demás, se dio cuenta de que su destino había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo Mark Elliot, camarero humano en Viridia. Ha sido palpable. La receptividad de Krell al testimonio de Mark había cambiado el estado de ánimo del Consejo. Quien previamente se había mantenido neutral ahora se inclinó hacia el apoyo a la legislación de derechos humanos de Larry. Fuiste magnífico. Fuiste magnífico. Alari murmuró cuando su transporte se deslizó a través del cielo crepuscular. Su mano descansaba sobre su muslo. Una intimidad informal que aún envió electricidad a través de su cuerpo. Pocos seres de cualquier especie tendrían el coraje de hablar tan directamente al Consejo. Mark se encogió de hombros, aunque su alabanza lo calentó. Acabo de decir la verdad. Acabo de decir la verdad. En la Tierra tenemos un dicho. La explicación más simple suele ser la correcta. La maquinilla de afeitar de Occam, L.I. asintió. Tenemos un principio similar. Aunque los viridianos tienden a buscar la complejidad donde los humanos ven la simplicidad. Sus dedos rastrean pequeños círculos en su pierna. Tal vez es por eso que encontramos su especie tan refrescante. La mirada calentada que le dio a la izquierda pocas dudas sobre su significado. Mark se inclinó más cerca, dibujado a ella como un imán, cuando el sistema de comunicación del transporte chimó. La señora Naras vino la voz del piloto. Ha habido una violación de seguridad. La expresión de L.I. se transformó instantáneamente de seductor a mando. ¿Detalles? Las alarmas del perímetro se activaron, pero la seguridad no encontró nada. Sus hijas están a salvo en los cuartos centrales con protectores dobles. Mantenga la velocidad actual, ordenó. Alerta al comandante Bren para que se preparara para nuestra llegada. Al finalizar la comunicación, Mark vio el miedo genuino flashear en la cara de L.I. antes de que se compusiera. Sin pensar, él tomó su mano. Se manejaremos, él lo hizo. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Primero la taberna. Ahora mi hogar. Ella respiró estable. Si algo le sucediera a mis hijas. No lo hará, dijo Mark con una convicción que lo sorprendió incluso a él. No mientras estoy aquí. En el momento en que aterrizaron en Astral Lakes, fueron recibidos por el comandante Bren, un hombre de Viridian Male Servidian cuyo golpe militar recordó Mark de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Pero los sensores de proximidad no funcionan mal sin causa. Muéstrame los alimentos de seguridad, comandó L.I., que ya camina hacia el edificio principal. En el centro de monitoreo de Istats, revisaron las grabaciones holográficas de la violación del perímetro. Las imágenes no mostraron nada más que una distorsión momentánea cerca del muro del jardín oriental. Podría ser un dispositivo de cloaje, sugirió Britten. Tecnología avanzada. Grado militar. O podría ser ambiental, respondió a otro oficial de seguridad. Las tormentas magnéticas de esta temporada han estado causando fallas en el equipo en toda la región.
Mark estudió las grabaciones cuidadosamente. ¿Puede mostrarme los alimentos internos de la misma hora del periodo? El oficial cumplió, presentando múltiples pantallas holográficas que muestran varias partes del patrimonio. La mayoría no mostró nada inusual, hasta que Mark no logre unas sutiles, coma, lo señaló, lo que pasa, lo que está, lo señaló, lo que se avisó, lo que se acompaña a Mark. Ala. Él lleva algo que cambia de forma entre los marcos. Bren mejoró la imagen. Buen ojo, humano. Eso no es equipo estándar. Más preocupante, dijo Eley sombríamente, es que no lo reconozco. Todo mi personal ha estado conmigo durante años. Quiero ver a los niños, dijo Mark de repente, una sensación de frío en su estómago. Eley asintió bruscamente. Comandante, haga que su equipo se ubique y detenga a ese individuo de inmediato. Iremos a los cuartos centrales. A medida que se apresuraban a través de los cuartos, Mark sintió una sensación de urgencia cada vez más. Oncócate para cualquier peligro. Cuidadosamente. Que reconocer la llegada de su madre. Eley, dijo Mark en voz baja. ¿Quién es ese? Ella miró hacia arriba, siguiendo su mirada. Esa es Maren, la tutor de la niña. Pero mientras hablaba, un parpadeo de duda cruzó su cara. Aunque generalmente usa anteojos. El tutor debe haber sentido su sospecha. En un movimiento fluido, él produjo un arma debajo de su túnica y se dirigió hacia la niña, la Sana más pequeña. Interceptando al atacante antes de poder llegar a la niña. Se desmayó a la izquierda. Luego condujo su rodilla hacia arriba con toda su fuerza. Viridian se duplicó, dando a Mark la apertura para entregar un golpe decisivo a la base de su cráneo. El impostor se arrastró hacia el piso cuando los guardias irrumpieron en la habitación, con armas dibujadas. «Asegúrelo», Hilary ordenó, reuniendo a sus terrorizadas hijas cerca. «Y convoca a Tarín de inmediato». En cuestión de minutos, el intruso inconsciente fue atado y eliminado, mientras que el médico examinó a los niños por cualquier signo de daño. Mark se sentó fuertemente en un banco acolchado, su hombro palpitó de nuevo. «Estás herido nuevamente», observó Hilary, uniéndose a él una vez que estaba segura de que sus hijas estaban ilesas. «Vale la pena», respondió Mark con una mueca que se convirtió en una sonrisa cuando la pequeña Sana se le acercó tímidamente. «Me salvaste», dijo con su voz suave. «Como los héroes en nuestras historias». Mark sintió que su pecho se apretaba de emoción. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», contradijo Hilary suavemente. «No lo harían». «Eso es lo que te hace extraordinario, Mark Elliot». Antes de que pudiera responder, el comandante Brent entró, su tumba de expresión. «Hemos identificado al intruso, es un operativo purista conocido y llevaba esto». Levantó un pequeño dispositivo. «Es una muestra genética diseñada para recolectar y analizar el ADN. Creemos que estaba apuntando a los niños para la verificación genética». «¿Verificación de qué?», Mark preguntó. Hilary y Brent intercambiaron una apariencia significativa. «Ha habido rumores», dijo Hilary con cuidado, «sobre la herencia de mi difunto esposo. Los puristas creen que pudo haber tenido ascendencia humana, lo que haría que mis hijas, híbridas». Mark terminó de comprender a Danning. «Es por eso que están tan obsesionados con su familia específicamente. No es solo su política. Es personal». «Sí», confirmó Hilary. «Y explica su desesperación creciente. Si se demuestra que mis hijas serían una prueba viviente de que los humanos y los viridianos son más compatibles de lo que la mayoría cree, socavando toda la ideología de los puristas. Pero ¿quién habría dejado que este operativo entre en su hogar?». Mark se preguntó. «La seguridad aquí es impresionante». La expresión de Brent se oscureció aún más. «Esa es la parte más preocupante. Tenía credenciales válidas y códigos de autorización. Alguien en el consejo los proporcionó». «Vex»,
dijo Hilary con una certeza tranquila. Siempre me ha despreciado. Pero nunca pensé que se agacharía para poner en peligro a los niños. Necesitamos pruebas, advirtió Brent. Acusar a una luminaria sin evidencia sería contraproducente catastróficamente. Mark observó cómo la mente política de Hilary se comprometía, calculando las posibilidades y los riesgos. Incluso en este momento de crisis personal, ella permaneció formidable. El operativo será interrogado, decidió. Y solicitaré una sesión de emergencia con Krell Luminaria solo. No es amigo para los puristas, a pesar de sus puntos de vista tradicionales. Se volvió hacia Mark, sus ojos suavizándose. Pero primero, debemos hacer que Tarín vuelva a mirar tu hombro. Parece decidido a seguir hiriéndote en nuestro nombre. Más tarde, cuando Tarín aplicó otra ronda de gel curativo en su hombro, Mark reflexionó sobre cuán completamente se había transformado su vida en solo 2 días. Desde el camarero anónimo hasta el símbolo político, desde la existencia solitaria hasta cualquiera que sea esta intensa conexión con Hilary. Cuando entró en la suite médica después de asegurarse de que sus hijas estaban dormidas de forma segura, la mirada en sus ojos le dijo que estaba pensando en líneas similares. «Sigues ahorrando lo que es precioso para mí», dijo, desestimando a Tarín con un gesto. Primero con amabilidad, ahora con coraje. Cuando la puerta se cerró detrás del médico, Ellie se acercó, sus dedos rastreando suavemente el contorno de la herida de curación. En la cultura viridiana, murmuró, hay un concepto llamado deuda del alma. Cuando alguien preserva repetidamente lo que más valoras, se forma un bono que trasciende las relaciones ordinarias. Su toque se movió de su hombro a su rostro, ahuecando su mejilla. Me encuentro cada vez más en deuda contigo, Mark Elliot. No quiero tu deuda, respondió honestamente, acercándola. Solo tú. Su sonrisa era tierna y provocativa. Entonces tal vez es hora de que te mostré exactamente lo que eso significa. En términos viridianos. Cuando sus labios se encontraron con los suyos, Mark sabía con absoluta certeza que su destino había sido irrevocablemente alterado por un simple acto de bondad, y no cambiaría un momento. El operativo purista capturado se rompió bajo cuestionando más preguntas. Rápidamente de lo previsto. Por la mañana, el comandante Bren había extraído una confesión completa, incluida la confirmación de que Luminary Vex había autorizado personalmente la infiltración de alturas astrales. Lo tenemos, dijo Hilary, revisando la evidencia con Mark sobre el desayuno en su energía solar privada. La luz de la mañana bañó su piel violeta en un brillo dorado que la hizo parecer casi etérea. Pero necesitamos movernos con cuidado. Vex tiene aliados poderosos. Mark asintió, observando mientras paseaba con energía nerviosa. Anoche había sido transformador. Su pasión había trascendido las diferencias físicas, revelando una compatibilidad que parecía validar todo lo que Hilary había estado luchando políticamente. He estado pensando, dijo, estableciendo su taza de té viridiano, un sabor que estaba adquiriendo gradualmente. ¿Qué pasa si nos acercamos a esto de manera diferente, no solo como una maniobra política, sino como algo más personal? Personal. Hilary detuvo sus brillantes ojos azules, estudiándolo con esa intensidad penetrante que había venido a adorar. ¿Qué quieres decir? Toda la ideología del purista se basa en el miedo. Temen que los humanos y los viridianos que mezclen de alguna manera disminuyan de alguna manera su especie. Pero, ¿qué pasa si les mostramos lo contrario? Eso juntos, somos más fuertes de lo que estamos separados. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Hilary. Estás sugiriendo que hagamos público nuestra relación. Más que eso, respondió Mark, de pie para unirse a ella junto a la ventana con vistas al brillante mar viridiano. Les sugiero que les mostremos lo que la humanidad realmente ofrece Viridia Prime. No solo la compatibilidad genética, sino una perspectiva diferente. Una forma complementaria de ver el universo. Ella alcanzó su mano, sus dedos se entrelazaron con la suya. Es arriesgado.
Te colocarías directamente en la línea de fuego. Era un camarero hace 3 días, le recordó una sonrisa irónica. Ahora estoy compartiendo el desayuno con una de las mujeres más poderosas del planeta. Creo que puedo manejar un poco de riesgo. Su risa era como la música. Ustedes humanos y su notable adaptabilidad. Ella se inclinó, presionando un beso rápido en sus labios. Muy bien. Reescribamos juntos la historia viridiana. La sesión del Consejo de Emergencia esa tarde fue diferente a cualquiera en la memoria viva. Las 7 luminarias estaban presentes, junto con un número sin precedentes de observadores. Tanto los funcionarios de Viridian como, por insistencia de Hilary, representantes del asentamiento humano en Viridia Prime. Mark se paró junto a Hilary mientras presentaba la evidencia contra Vex. La confesión de la operación, las grabaciones de seguridad y los registros de comunicación que crearon una cadena irrefutable que lo vincula con los ataques. A lo largo de su presentación, la piel índigo de Vex se oscureció de ira, su compostura se agrietó con cada nueva evidencia. Esta es la fabricación. Esta es la fabricación. Finalmente explotó, saliendo de su asiento. El humano ha corrompido la evidencia, así como su amable corrompe todo lo que tocan. Krell Luminaria Alta levantó una mano para silencio. La evidencia parece bastante sustancial y luminaria. ¿Niega autorizar el acceso a la propiedad de Luminari Nars para este operativo? No negó nada porque no hay nada que negar. Vex gruñó. Esta es una conspiración para socavar los valores tradicionales viridianos. No, Hilary respondió con calma. Se trata de proteger a todos los ciudadanos de Viridia Prime, independientemente de su especie. Ella se volvió hacia Mark, dándole la señal que habían discutido. Mark dio un paso adelante, dirigiéndose al consejo directamente. Altas luminarias, llegué a Viridia Prime no buscando nada más que un trabajo honesto. Encontré algo que nunca esperaba. No solo empleo o incluso romance, sino una visión de lo que nuestra especie puede lograr juntas. Habló desde el corazón, describiendo cómo la adaptabilidad humana y la sabiduría viridiana podrían complementarse entre sí, creando algo más grande que cualquiera de los dos. Mientras hablaba, notó incluso a los miembros del consejo más escépticos que escuchaban con creciente interés. Los puristas afirman que la mezcla de nuestra especie debilitará a los viridianos, continuó Mark. Creo que lo contrario es cierto. La diversidad se fortalece. Nuevas perspectivas resuelven viejos problemas. Juntos, podemos construir algo extraordinario. La cara de Vex se contorsionó con disgusto. Tontería sentimental. Este humano sedujo una luminaria para avanzar en la agenda de su especie. Debería ser expulsado de esta cámara de inmediato. En realidad, Hilary intervino suavemente. Mark Elliot está aquí por mi invitación formal como mi consorte elegido bajo la ley viridiana. Un jadeo colectivo onduló a través de la cámara. La declaración de estatus de consorte no era un asunto pequeño en la sociedad viridiana. Fue un reconocimiento formal de una asociación de vida con posición legal. No puede ser serio, siseado. Un consorte humano a una luminaria. No tiene precedentes. Muchos grandes avances comienzan como acciones sin precedentes, observó Krell de alto luminaria, su expresión reflexiva en lugar de indignada. Y debo tener en cuenta que nada en nuestras leyes prohíbe los bonos de consorte de las especies transversales. El control de Vex finalmente se rompió por completo. Esto es exactamente lo que he advertido durante años. Los humanos que se infiltran en nuestras oficinas más altas, contaminando nuestras líneas de sangre. Señaló un dedo acusativo a Hilary. Sus hijas ya llevan sangre humana de su primer consorte. Ella lo ha estado ocultando todo el tiempo. La cámara se quedó en silencio ante esta revelación. La cara de L.I. permaneció impasible, aunque Mark sintió su tiempo tenso a su lado. ¿Es esto cierto? Krell preguntó en voz baja. L.I. levantó la barbilla. Mi consorte tardío tenía ascendencia humana lejana. Sí. Nunca fue relevante para mis deberes como luminarios,
así que no vi ninguna razón para anunciarlo. Es la definición misma de relevante, gritó Vex, su compostura completamente abandonada. Ella ha abogado por los derechos humanos mientras oculta su propia descendencia híbrida. Mis hijas son viridianas, dijo Ellie con firmeza. Como yo. Antes de que Krell pudiera responder, Vex se lanzó hacia adelante, produciendo un arma oculta de sus túnicas. Si el Consejo no protege nuestra pureza genética, entonces lo haré. Varias cosas sucedieron simultáneamente. El personal de seguridad se movió hacia Vex, pero estaban demasiado lejos. Ellie empujó a sus hijas detrás de ella, protegiéndolas con su cuerpo. Y Mark, operando por puro instinto, se arrojó entre Ellie y el arma. Pero en lugar de disparar, el arma emitió un gemido agudo y luego se agachó por completo. Vex lo miró con fusión, dando a la seguridad los segundos cruciales necesarios para contenerlo. Tecnología humana, explicó una voz de la galería. Un hombre humano en fortaleza de ingeniería se puso de pie. Disruptor electromagnético. Problema estándar para el personal de seguridad humana en misiones diplomáticas. Detecta las armas energéticas que las alimentan y los neutralizan. Mark lo reconoció como uno de los representantes humanos que Ellie había invitado. ¿Ves? Ellie se dirigió al aturdido consejo cuando Vex fue llevado, aún despotricando por la pureza genética. Esto es precisamente lo que he estado abogando. La innovación humana complementa la tradición viridiana. Juntos, somos más fuertes. Krell de Alto Luminaria encuestó a la cámara pensativamente. Parecería, Naras Luminarias, que su punto ha sido probado dramáticamente hoy, recurrió a Mark. Y usted, señor Elliot, estaba preparado para sacrificarse por una luminaria viridiana. Para la mujer que amo, corrigió Mark suavemente. Su título es secundario para quien es ella. Un murmullo de aprobación rompió a través de la cámara, no solo de los humanos presentes, sino también de muchos viridianos. Quizás, reflexionó Krell, es hora de que Viridia Prime reconsidere su aislamiento tradicional. El universo está cambiando, y debemos cambiar con él o dejarnos atrás. Se enderezó en su silla. Pido una votación inmediata sobre la legislación de derechos humanos de Luminari Nares. La legislación se aprobó con una mayoría cómoda, con solo las luminarias más conservadoras disidentes. Cuando concluyó la sesión, las hijas de Ellie se apresuraron a marcar, abrazándolo con alegría desinhibida. ¿Esto significa que te quedas para siempre?, preguntó Ella, sus brillantes ojos azules esperanzados. Mark miró a Ellie, quien se acercó con una sonrisa radiante. Eso depende de tu madre, respondió. Creo, dijo Ellie tomando su mano, ese destino ya ha tomado esa decisión por nosotros. Lo que comenzó con un simple acto de bondad se ha transformado en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Un año después, Mark se paró en el balcón de Astral Lakes, observando a la puesta de sol pintar el mar viridiano en tonos de púrpura y oro. Detrás de él, los sonidos de celebración se filtraron a través de las puertas abiertas. Música, risas, la mezcla de voces humanas y viridianas. ¿Contemplando tu viaje?, preguntó Ellie, uniéndose a él en la barandilla. Su atuendo formal, un impresionante conjunto de azul profundo con acentos de plata que coincidía con el suyo, marcó la importancia del día. Desde camarero hasta consorte a la alta luminaria, reflexionó Mark, aún ajustándose a la reciente elevación de Ellie a la oficina más alta de Viridia Prime. Todo porque no podía soportar ver niños hambrientos. La mano de Ellie encontró la suya, su toque tan electrizante como la primera vez. Las pequeñas bondades a menudo crean los mayores cambios. Su corazón humano vio la necesidad donde otros vieron inconvenientes. Esa compasión es lo que Viridia Prime necesitaba. Lo que necesitaba. En el interior, sus invitados esperaban el anuncio formal de su ceremonia de unión,
una mezcla de tradiciones humanas y viridianas que simbolizaban la nueva era de cooperación entre su especie. Entre ellos estaban la familia de Mark de la Tierra, conociendo a las hijas de Ellie por primera vez. Las diferencias culturales, creando momentos de confusión y deleite. ¿Estás listo?, preguntó Ellie. Sus ojos reflejan los últimos rayos dorados del sol poniente. Mark sonrió, pensando en el camino improbable que lo había traído aquí. Desde una existencia mundana que sirve bebidas hasta los extraterrestres, hasta pararse junto a la mujer más poderosa del planeta como su igual, su pareja, su amor. He estado listo desde el momento en que entraste en esa taberna, respondió, llevándose la mano a los labios. Algunos actos de bondad lo cambian todo. Cuando se volvieron para reunirse con sus invitados, Mark reflexionó que su destino había sido alterado para siempre por una simple decisión: mostrar compasión cuando no era requerido o esperado. Al hacerlo, no solo había cambiado su propia vida, sino que ayudó a remodelar la relación entre dos especies. Y todo había comenzado con un plato de giros de tentáculo y 3 niños hambrientos.